El día que enterré a mi padre, mi esposo ya estaba soñando con quedarse con su casa. Así empezó todo. Una frase que todavía me duele, porque ese fue el primer día en que entendí que la muerte no solo se lleva a las personas, sino que también revela quienes te rodean de verdad. Mi padre había trabajado toda su vida para darme lo mejor. Era de esas personas que empezaron desde abajo, sin nada, pero con una disciplina y una ética que pocos tienen. Siempre decía que el dinero no cambia a la gente, solo muestra lo que ya eran por dentro. Y, aunque no lo sabía aún, esa frase se convertiría en mi realidad. Cuando él falleció, me dejó la casa familiar. Una casa enorme, preciosa, valorada en más de 3 millones. Tenía historia, cada rincón estaba lleno de recuerdos. Mi padre la diseñó para que algún día yo criara allí a mis propios hijos. Pero lo que para mí era un legado, para mi esposo, Martín, se convirtió en una oportunidad. Desde el primer día, noté algo en su mirada. No era tristeza, no era apoyo, era codicia. Cuando el abogado leyó el testamento y dijo que todo estaba a mi nombre, Martín solo sonrió. Pero no fue una sonrisa de alivio, fue esa sonrisa calculadora, la que te dice que ya está planeando algo. Su madre, mi suegra, no tardó en mostrar su verdadero rostro. «Qué bendición más grande, hija», me dijo al principio, abrazándome. Pero en su tono había algo falso, algo que no cuadraba. No pasaron ni 2 semanas cuando empezó con los comentarios. «Bueno, esta casa es demasiado grande para una sola persona, ¿no crees? Tu padre la dejó para que formaran familia, para que Martín la administre bien». Administre. Esa palabra me quedó grabada. A veces la veía recorriendo la casa con mirada evaluadora, como si ya la considerara suya. Se paseaba por el jardín, daba órdenes a los jardineros, movía cosas sin consultarme. Al principio traté de no darle importancia. Pensé que estaba ayudando, que era su manera torpe de apoyar. Pero con los días empecé a sentirme como una invitada en mi propio hogar. Martín, por su parte, se mostraba encantador, atento, pero algo en su actitud había cambiado. Hablaba de nuestra casa con una seguridad que me descolocaba. No decía la casa de mi esposa o la casa de su familia, no. Era nuestra, como si la hubiera construido él con sus propias manos. Recuerdo una noche, estábamos cenando con su madre, y ella dijo: «Hijo, qué bonito que al final esta casa quede en buenas manos». Yo la miré, sorprendida. «¿A qué te refieres?», pregunté. «Bueno, cariño, todos sabemos que tú eres la que aporta estabilidad, pero Martín es quien lleva las cuentas, quien sabe cómo manejar el dinero. No querrás tener que ocuparte de tanto, ¿verdad?». Fue en ese momento cuando entendí que algo más estaba pasando. Que entre los dos había una conversación que yo no conocía. Después de aquella cena, todo empezó a cambiar rápido. Mi suegra venía cada vez más seguido, traía a sus amigas a mostrarles la casa. Un día incluso escuché como una de ellas decía: «¡Qué maravilla, señora! No sabía que su hijo tenía tanto gusto». Y ella respondió, con total naturalidad: «Bueno, esta casa pronto será suya». Yo estaba en la escalera cuando lo oí. Se me cayó literalmente la bandeja que llevaba en las manos. Y nadie, absolutamente nadie, se disculpó. A partir de ahí empecé a observar. A guardar silencio y mirar. A anotar cosas que antes ignoraba. Porque entendí que esa casa, la casa que mi padre me dejó, se había convertido en el trofeo de alguien más. Lo más triste es que en ese momento yo todavía amaba a Martín. Creía que todo era un malentendido. Que si hablábamos, él me entendería, me defendería. Pero no. Cada vez que intentaba decirle que su madre cruzaba límites, él me hacía sentir culpable. «Mi mamá solo quiere ayudarte. No seas exagerada. Te está tratando como a una hija». No. No era eso. Era invasión, manipulación, y él lo sabía. Pero mientras tanto, yo seguía callando, intentando no convertir mi casa en una guerra. Hasta que un día, sin buscarlo, encontré una carpeta olvidada en el despacho. Llevaba mi nombre. Y adentro, papeles que hablaban de transferencias, cuentas, y algo más. Algo que todavía no entendía, pero que haría que todo explotara. Y ese fue el momento exacto en que mi duelo se terminó. Ya no lloraba por mi padre. Ahora, estaba dispuesta a defender lo que él me dejó.
Y si mi esposo y su madre querían jugar conmigo, no sabían con quién estaban jugando. Después de encontrar la carpeta en el despacho de Martín, todo cambió. La sensación de seguridad que había tenido en mi propia casa desapareció de golpe. Cada mirada, cada sonrisa, cada comentario empezaba a resonar diferente. Era como si todo mi mundo hubiera sido una puesta en escena en la que yo no era más que un personaje secundario. Comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Como mi suegra siempre aparecía por casualidad cuando estaba sola en la sala, o como dejaba papeles estratégicamente sobre la mesa, como si esperara que los viera. Mi esposo, por su parte, ya no era solo frío, sino calculador. Cada palabra estaba medida. Cada gesto parecía diseñado para provocarme inseguridad, para que dudara de mis propios pensamientos. Una tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos de la casa, escuché cómo mi suegra hablaba por teléfono en la cocina. Sí, el plan sigue adelante. Pronto ella pensará que todo está bajo control, pero ya verás. Me congelé. Cada palabra parecía un disparo directo a mi intuición. Ese tono, ese ya verás, no era un descuido. Era manipulación. Y lo peor, Martín estaba al otro lado del pasillo, fingiendo indiferencia, pero sus ojos me delataban. Sabía que había escuchado algo. Y aún así, no hizo nada. A partir de ese momento, todo se volvió un juego de estrategias silenciosas. Cada movimiento de ellos tenía un doble sentido. Cada sonrisa de Martín, cada comentario de mi suegra sobre cómo sería la vida si yo cediera un poco, era una prueba de paciencia y control. Intentaban que yo cuestionara mi juicio, mi memoria, incluso mis emociones. Pero yo no era ingenua. Empecé a llevar un registro mental de todo. Cada visita de mi suegra, cada interrupción, cada comentario que parecía casual pero no lo era. Me sorprendía cómo ellos creían que podían manipularme con gestos pequeños, como mover un cuadro, cambiar un mueble, sugerir que algo era mejor así. Pero yo empezaba a ver el patrón. Lo curioso es que mientras ellos pensaban que me tenían bajo control, yo empecé a sonreír. No una sonrisa de felicidad, sino de planificación. Cada movimiento suyo me daba información. Cada intento de intimidación o de hacerse los dueños de la casa me acercaba más a comprender sus verdaderas intenciones. Y entonces apareció la primera grieta en la seguridad de Martín. Fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que yo lo notara. Mientras hablábamos de un supuesto plan para organizar la casa, su voz titubeó un segundo. Ese segundo fue suficiente para saber que estaba preocupado. Y eso me dio poder. Esa noche, mientras ellos creían que yo dormía, me senté frente a los documentos y a la carpeta que había encontrado. Empecé a trazar un mapa de movimientos, de posibles escenarios, de cómo podían actuar para apropiarse de la casa y cómo podría contrarrestarlos. No era venganza, al menos no aún. Era estrategia. Cada acción calculada para proteger lo que me pertenecía. Y lo más importante, comprendí algo que cambiaría todo. Ellos subestimaban a la persona equivocada. Creían que yo era solo la esposa, la heredera frágil. Pero yo no era frágil. Mientras ellos planeaban, yo observaba, analizaba y aprendía. Esa noche me prometí algo. Si pensaban que podrían salirse con la suya, iban a descubrir, demasiado tarde, que yo también podía jugar este juego. Y que no pensaba perder. Porque a veces, el poder no está en quien tiene el dinero o la casa, sino en quien sabe esperar y mover las piezas en silencio. Al principio parecía un gesto inofensivo. Mi esposo, con su habitual tono tranquilo y convincente, dijo: «Mamá solo se quedará unos días. Es temporal, nada de qué preocuparse». Yo asentí, aunque en el fondo algo me decía que ese temporal tenía más de estrategia que de bondad. No me equivoqué. El primer día fue casi normal. La suegra estaba cuidando la casa mientras yo salía a trabajar. Sonreía, aparentemente discreta, pero pronto comenzaron los primeros cambios. Un cojín movido, un cuadro ligeramente torcido, una planta reubicada. Nada grave, pero suficiente para que mi instinto me advirtiera que algo no estaba bien. El segundo día, mi esposo parecía encantado de tenerla allí. Él la escuchaba, reía sus comentarios y parecía ignorar mis advertencias. Yo me sentía desplazada en mi propia casa, como si de pronto hubiera dejado de ser la dueña para convertirme en una espectadora de la invasión silenciosa.
Y entonces empezó la escalada. Objetos cambiados sin permiso. Mis cosas aparecían en lugares distintos. Algunas incluso desaparecían por horas. Cada vez que preguntaba, mi suegra sonreía y decía: «Solo quería organizar un poco, querida. Nada más». Esa frase, repetida con tanta dulzura, escondía un control absoluto. Decisiones tomadas a escondidas, compras de muebles, arreglos en la cocina, reorganización de armarios, todo temporal según su versión, pero claramente diseñado para marcar territorio y establecer jerarquías. Manipulación emocional. Cada vez que expresaba molestia, mi esposo intervenía como mediador, pero siempre a favor de su madre. Era un mensaje claro: aquí la autoridad real es ella, y tú eres quien debe ceder. A cada gesto de control, yo sentía que mi paciencia se convertía en fuego lento. Cada sonrisa, cada comentario sutil de aprobación de mi esposo hacia su madre me provocaba una mezcla de rabia y claridad. Tenía que actuar, pero con inteligencia. Empecé a observar patrones. Noté que mi suegra tenía estrategias claras. Hablaba con tono bajo, daba órdenes disfrazadas de sugerencias y siempre me hacía sentir que yo estaba equivocada, que mi percepción era exagerada. Era un juego maestro de manipulación. Pero yo no estaba sola. Mis ojos comenzaron a enfocarse en los detalles que ellos pensaban invisibles. Pequeñas notas dejadas por ella misma, la forma en que se movía por la casa como si fuera dueña del espacio, hasta cómo dejaba objetos estratégicamente para provocarme. Todo era información valiosa. Decidí entonces un pequeño plan de resistencia. No era confrontación directa todavía, porque eso me expondría, sino acciones silenciosas. Reorganizar mis documentos importantes sin que lo notaran. Guardar objetos de valor y recuerdos familiares en lugares seguros. Tomar fotos de cada cambio extraño para tener registro de lo que desaparecía o era modificado. Mientras ellos creían que avanzaban sin obstáculos, yo estaba aprendiendo sus patrones, calculando cada movimiento y evaluando la mejor manera de recuperar el control de mi hogar. La invasión, pensé, no era solo física, sino emocional. Querían quebrarme, hacerme sentir que no tenía poder ni autoridad. Y entonces llegó el primer gran error de mi suegra. Fue sutil, pero suficiente. Reorganizó la sala de tal forma que interfirió con un proyecto importante que tenía que presentar al día siguiente. Mi reacción inicial fue contener la ira y sonreír, mientras registraba mentalmente cada paso de esa manipulación. Porque entendí algo crucial: si ellos creían que podían tomar control completo, iban a descubrir demasiado tarde que yo también sabía jugar. Y que estaba aprendiendo, silenciosamente, a trazar estrategias, a anticipar movimientos y, sobre todo, a proteger lo que era mío. Mientras la noche caía y la casa parecía tranquila, yo planifiqué mi próximo movimiento. La invasión había comenzado, sí, pero la resistencia apenas despertaba. A veces, los invasores más peligrosos son los que no escuchan un no, pero yo estaba a punto de enseñarles que la casa, aunque temporalmente cedida, seguía teniendo su dueña. Todo comenzó con lo que parecía una visita familiar inocente. Mi esposo había invitado a algunos parientes cercanos para una reunión casual, o eso decía él. Yo lo sentí como una trampa desde el momento en que vi la sonrisa complaciente de su madre, esa sonrisa que siempre escondía algo. La reunión empezó tranquila, con charlas superficiales y risas. Pero de repente, mi suegra decidió tomar el centro del escenario. No fue un comentario casual, fue un golpe estratégico. Esta casa, bueno, ustedes saben, en realidad debería ser de mi hijo. No de otra persona, dijo, dejando una pausa dramática mientras todos giraban la cabeza hacia mí. Ella solo la tiene, por suerte, supongo. El silencio cayó como un pesado manto en la sala. Mis mejillas ardían, y sentí que todas las miradas se clavaban en mí, juzgándome, cuestionando mi derecho a estar allí. La sonrisa de mi suegra brillaba con malicia, disfrutando cada segundo de mi incomodidad. Mi esposo se rió nerviosamente, tratando de minimizarlo, pero no dijo nada que defendiera mi posición. Era claro, él estaba del lado de su madre, y yo quedé sola frente a todos. Pero no fue solo la humillación verbal, la manipulación iba más allá. Comentarios insinuantes. Cada vez que pasaba un objeto, mi suegra hacía comentarios de que quizá yo no sabría cómo manejar algo así. Era sutil, pero lo suficiente para que los demás comenzaran a dudar de mí. Gestos estratégicos. Colocaba cosas en lugares donde yo tropezaría,
o hacía que mis intentos de arreglar algo se vieran torpes frente a los invitados. Mensajes indirectos. Entre risas, le decía a los parientes que yo no entendía de estas cosas, generando una imagen de incompetencia que no era cierta. Yo sentí que cada palabra y cada gesto eran calculados para erosionar mi autoridad y hacerme sentir que estaba viviendo en una ilusión. Lo peor no era la humillación en sí, sino que mi esposo no solo no me defendía, sino que parecía complacido con la situación. Sin embargo, en medio de la vergüenza, algo cambió dentro de mí. Cada mirada de compasión contenida de algunos familiares, cada risa nerviosa de los que intuían la manipulación, me recordó que tenía que ser más astuta que ellos. Mientras mi suegra disfrutaba de su victoria momentánea, yo comenzaba a trazar mi plan. No sería una confrontación abierta todavía. Ellos eran fuertes en la manipulación social, y yo necesitaba paciencia. Cada humillación, cada comentario sarcástico, cada insinuación sobre mi suerte se transformaba en información valiosa. Estaba aprendiendo sus estrategias, observando sus patrones, registrando sus tácticas de control. Al final de la tarde, cuando los invitados se fueron, la casa estaba silenciosa, pero la tensión permanecía. Yo me senté, respirando hondo, dejando que la rabia se transformara en enfoque. Entendí algo crucial: la humillación no era el final, sino el comienzo de un juego donde yo también podía aprender a manipular, a protegerme y, eventualmente, a dar vuelta a la situación. Ella creía que me había vencido, pero cada palabra cruel era solo una lección que yo iba a usar en su contra cuando llegara el momento. Después de semanas de soportar los comentarios hirientes, la invasión de su espacio y la manipulación constante de su suegra, algo cambió dentro de mí. La humillación de aquel encuentro familiar del que hablábamos en el capítulo anterior no era solo dolorosa, era una señal. Una señal de que, si no tomaba cartas en el asunto, perdería todo lo que había construido y que, en realidad, era mío por derecho. Decidí que ya no dependería de la suerte, ni de que mi esposo abriese los ojos. El control debía ser mío, y lo sería, paso a paso, sin prisas, sin confrontaciones directas que pudieran ponerme en riesgo. Primero, comencé a observar cada movimiento de mi suegra y de mi esposo. Tomaba nota mental de cada comentario sarcástico, de cada gesto de manipulación, de cada intento de ridiculizarme frente a otros. Cada palabra que ella pronunciaba con doble sentido, cada accidente que parecía casual pero estaba claramente diseñado para hacerme parecer torpe, quedó registrado en mi memoria. Luego, pasé a documentar evidencias. Empecé a tomar fotos discretas de cambios que hacía en la casa, correos electrónicos manipulados por ella, mensajes donde insinuaba que la propiedad era suya por derecho. Cada detalle, por pequeño que fuera, se guardaba meticulosamente. Sabía que algún día podrían ser esenciales. Paralelamente, busqué asesoramiento legal en secreto. Contacté a abogados especializados en propiedad y derechos familiares, explicando la situación sin dar demasiados detalles, solo lo suficiente para recibir orientación sobre cómo proteger la casa que había heredado de mi padre. Aprendí términos legales que nunca imaginé que necesitaría, estrategias de protección patrimonial y métodos para documentar abuso y manipulación. Pero no me limité solo al plano legal. La estrategia debía ser integral. Así que empecé a planificar cada movimiento dentro del hogar. Cambié discretamente la contraseña del sistema de seguridad, asegurando que solo yo tuviera acceso completo. Revisé documentos importantes y los organicé en un archivo seguro, de manera que cualquier intento de apropiación fuera imposible. Observé la rutina diaria de mi suegra para detectar patrones que pudiera usar a mi favor. Por ejemplo, noté que siempre dejaba objetos de valor fuera de lugar, confiada en que yo no los revisaría. Eso cambiaría. Mientras más avanzaba, más comprendía la profundidad de la manipulación que había soportado. No solo era humillación, era un intento sistemático de robarme autoridad, confianza y paz mental. Pero cada día que pasaba, yo me fortalecía en secreto. Cada insulto, cada comentario sarcástico, cada insinuación de que no merecía la casa se transformaba en combustible para mi plan. Comencé también a cultivar aliados discretos. No podía confiar en todos, pero algunas personas cercanas a la familia mostraban simpatía hacia mí. Les comenté pequeños detalles, sin revelar mi plan completo, solo para tener apoyo moral y, si era necesario, testigos de la manipulación que sufría. La tensión crecía, pero ya no me sentía víctima. Había algo poderoso en saber que estaba construyendo un plan que nadie veía venir.
Mi suegra continuaba con su arrogancia, segura de que su estrategia funcionaba, mientras yo actuaba como la esposa aparentemente pasiva, pero en realidad cada decisión que tomaba estaba calculada. Lo que yo creía que era solo arrogancia y manipulación de mi suegra, se volvió personal cuando descubrí la verdad sobre mi esposo. Hasta entonces, había podido soportar sus comentarios con una mezcla de resignación y planificación estratégica, creyendo que él era simplemente un espectador de la invasión de su madre. Pero cuando me topé con los documentos en su escritorio, algo cambió. Mi corazón se detuvo por un segundo. Allí estaban, papeles legales, contratos y escrituras. Intentaba leerlos con cuidado, pero la letra parecía burlarse de mí. Mi propia firma, falsificada con precisión, en documentos que transferían la propiedad de la casa que había heredado de mi padre a su nombre y al de su madre. Sentí una mezcla de incredulidad y furia. Mi esposo, el hombre con el que había compartido años de vida, estaba conspirando activamente contra mí, usando la confianza que yo había depositado en él como arma. Cada recuerdo de sus bromas sobre la casa y sus comentarios de por tu suerte se tornaba en traición pura y fría. Me senté lentamente, tratando de controlar la respiración. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría arruinar meses de planificación silenciosa. Debía mantener la calma, aunque la rabia me hervía por dentro. No podía permitir que él me viera débil. Fue entonces cuando comprendí que el juego había cambiado completamente. Ya no era solo mi suegra quien buscaba tomar control. Mi propio esposo estaba del lado de la manipulación. Cada gesto amable que había mostrado, cada disculpa aparentemente sincera, ahora tenía un propósito oscuro. Decidí que no habría confrontación directa todavía. Necesitaba pruebas, más que documentos. Necesitaba un plan que asegurara que ni él ni su madre pudieran escapar de las consecuencias. Así que comencé a monitorizar sus movimientos con más atención que nunca. Cada llamada, cada reunión, cada gesto sospechoso se registraba cuidadosamente en mi mente y en notas secretas. La tensión se convirtió en un juego silencioso de estrategia. Empecé a actuar como si nada hubiera pasado, fingiendo la rutina diaria, compartiendo conversaciones triviales con mi esposo y su madre, mientras mi mente ya calculaba cómo usar la información en mi favor. Mi suegra, confiada en que todo iba según su plan, continuaba su invasión de la casa. Pero ahora yo no solo observaba. Empezaba a preparar pequeñas maniobras que la desestabilizarían. Pequeños ajustes que podrían hacerla tropezar con su propia arrogancia sin que ella se diera cuenta. Al mismo tiempo, mi esposo seguía con su doble juego, completamente ignorante de que yo ya había trazado mi contraataque. Cada documento falsificado, cada intento de manipulación, se convertía en una pieza más de un rompecabezas que yo estaba armando con paciencia milimétrica. Esa noche, mientras ellos dormían confiados, revisé nuevamente los documentos, los comparé con los originales y confirmé cada detalle. No era solo una traición legal, era personal. Cada línea, cada cláusula, cada intento de apropiación estaba marcada para ser usada en el momento exacto. Creían que me habían engañado, que su plan pasaría inadvertido, pero no sabían que estaba observando, anotando y esperando el momento perfecto. Ellos pensaban que eran los dueños del juego, pero yo era la única que podía decidir las reglas finales. Después de descubrir la traición de mi esposo y la arrogancia sin límites de mi suegra, supe que era momento de dejar que creyeran que todavía tenían el control. No era tiempo de confrontaciones ni de revelaciones dramáticas. La paciencia y la estrategia serían mis armas más poderosas. Durante semanas, seguí la rutina diaria como si nada hubiera pasado. Sonreía ante las sugerencias y órdenes de mi suegra, asentía ante los comentarios manipuladores de mi esposo, y en público parecía confiada, incluso complaciente. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente medida, era un paso más en mi plan silencioso. Mientras ellos creían que yo estaba ignorante, estaba ocupada con algo mucho más importante: preparar mi escape y mi victoria definitiva. Consulté abogados discretamente, estudié opciones legales y financieras, y me aseguré de que cada movimiento fuera indetectable. La casa que tanto codiciaban ya no estaba bajo amenaza. Estaba en mis manos de una manera que jamás podrían imaginar. Hice la jugada maestra. Vendí la propiedad que había heredado de mi padre sin que mi esposo ni mi suegra se enteraran. La transacción fue cuidadosamente planeada, con todos los documentos legales protegidos y transferidos a mi nombre, asegurando que ningún rastro quedara para ellos.
Cada detalle se manejó con precisión quirúrgica. La venta fue rápida, discreta y completamente legal. Con el dinero de la venta, compré una nueva propiedad a mi nombre, un hogar que sería solo mío, sin interferencias, sin manipulaciones. Cada paso del proceso estaba calculado para que, cuando finalmente decidiera revelar mi movimiento, ellos solo pudieran quedarse con la incredulidad y la frustración. En paralelo, mantuve la apariencia de normalidad. Sonreía ante mi esposo como si nada hubiera cambiado. Toleraba las órdenes de mi suegra con una paciencia que ellos interpretaban como debilidad. Mientras disfrutaban de su supuesto control, yo ya había ganado la partida. El contraste entre la superficie y la realidad era abrumador. Ellos seguían creyendo que la casa de 3 millones seguía siendo su objetivo, mientras yo ya estaba libre de su manipulación y arrogancia. Cada comentario de mi suegra sobre el hogar de mi hijo y cada intento de mi esposo de justificar sus acciones solo reforzaban mi sensación de triunfo silencioso. Ellos creían que todo estaba bajo su dominio, que yo era solo un peón en su juego. Pero mientras se preocupaban por mi reacción, yo ya estaba creando un futuro donde su influencia no existía. Cada sonrisa que les daba era un recordatorio silencioso de que estaba un paso adelante, y ellos jamás lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. Finalmente, llegó el día en que decidí dar pequeñas pistas, sutiles, de que algo había cambiado. No revelé todo, solo detalles que dejaban entrever que estaba más fuerte, más independiente, y que mi mundo ya no dependía de ellos. La tensión aumentó, y la incredulidad comenzó a notarse en los ojos de mi esposo y mi suegra. La jugada estaba completa. Lo que ellos pensaban que sería su victoria se convirtió en su derrota silenciosa. Transformé la traición y la manipulación en un triunfo absoluto, demostrando que la paciencia, la estrategia y la inteligencia podían ser más poderosas que cualquier arrogancia o intento de control. El día llegó. Después de semanas de paciencia, estrategia y sonrisas calculadas, finalmente iba a mostrarles que no eran dueños de nada. Mi esposo y mi suegra caminaban por la casa como si todo fuera suyo, señalando habitaciones, reorganizando muebles, hablando en voz alta sobre cómo la mejorarían para su familia. Cada palabra que salía de sus bocas solo hacía más sólida mi convicción. Ellos no podían imaginar lo que había hecho. Mientras desayunábamos, los observaba con calma, fingiendo indiferencia. Sus gestos, sus risas altaneras, su arrogancia, todo era combustible para mi plan. Cada movimiento que ellos creían estratégico, yo ya lo había previsto. Susurros sobre inversiones, sobre remodelaciones, incluso comentarios sobre cómo manejarían los próximos años, me daban una satisfacción silenciosa que nadie podía percibir. Llegó el momento. Con una calma que parecía natural, los invité a sentarse en la sala, frente a la vista de todos, familiares, amigos, y algunos vecinos que habían venido a la supuesta celebración de la casa. Mi esposo sonreía confiado, su madre asentía con suficiencia, pensando que yo no me atrevería a confrontarlos. «Tengo algo que contarles», dije, con voz firme, controlada. «La casa ya no es de ustedes». Hubo un silencio que cortaba el aire como un cuchillo. Los ojos de mi esposo se abrieron como platos, la sonrisa de mi suegra se congeló, y su arrogancia habitual desapareció en un instante. Intentaron reaccionar, murmurar, protestar, pero yo continué. Vendí la casa. El dinero ya está seguro, y yo ya compré otra propiedad, a mi nombre. Sentí como sus rostros cambiaban, incredulidad, shock, mezcla de ira y vergüenza. Mis palabras eran claras, contundentes. No necesitaba gritar ni reprochar, la verdad por sí sola era suficiente para derrumbarlos. Mi esposo intentó acercarse, balbuceando excusas y justificaciones. Mi suegra levantó la voz, tratando de imponer autoridad, pero era inútil. Por primera vez, su arrogancia no tenía efecto sobre mí. Ellos habían subestimado mi paciencia, mi estrategia y, sobre todo, mi inteligencia. Observé cómo la incredulidad y la humillación se mezclaban en sus expresiones. Cada comentario que habían hecho sobre la casa, cada intento de manipulación, cada burla hacia mí, se había vuelto en su contra. Era un triunfo absoluto, silencioso y perfecto. Creyeron que podían robarme mi tranquilidad y mi hogar, pero yo había jugado mejor. No fue violencia, no fue confrontación, fue estrategia, paciencia y determinación. Y ahora, estaban pagando el precio de su arrogancia. Mientras ellos intentaban procesar lo que había sucedido,
yo sentí algo que no había experimentado antes: libertad. La libertad de vivir sin manipulación, sin humillaciones, sin tener que ceder ante la arrogancia de otros. Cada sonrisa calculada que les había dado durante semanas había sido parte del juego. Ahora, la victoria era completa. Espero que entiendan algo, añadí, con serenidad. La vida no se gana con mentiras ni con manipulación. Se gana con inteligencia, paciencia y respeto. Mi esposo no dijo nada. Mi suegra estaba roja de ira, pero en silencio. Todos los presentes comprendieron lo que había ocurrido, y yo, finalmente, sentí la satisfacción de haber transformado la traición y la manipulación en un triunfo absoluto. Ese día, ellos aprendieron que subestimar a alguien podía ser devastador. Yo, en cambio, había aprendido que la paciencia y la estrategia podían convertir cualquier situación en mi favor, incluso las más complejas y dolorosas. Pasaron semanas después de la revelación de la venta de la casa. Mi esposo y mi suegra quedaron completamente desarmados, humillados ante todos aquellos que alguna vez habían querido impresionar. Sus rostros, antes llenos de arrogancia y desprecio, ahora mostraban incredulidad, vergüenza y rabia contenida. Cada intento de acercamiento o explicación se encontraba con mi calma imperturbable. No había palabras que repararan su humillación. Durante los primeros días, me observé a mí misma mientras caminaba por mi nueva casa, cada espacio mío, cada rincón diseñado por mí, libre de imposiciones, libre de manipulaciones. Sentí una libertad que nunca antes había experimentado. El silencio que me rodeaba era diferente, no era vacío, sino lleno de la sensación de victoria y paz que había esperado durante tanto tiempo. Mi esposo se mantenía distante, y la suegra desapareció casi por completo de mi vida. Cada intento que hacían por recuperar control se encontraba con la firmeza de mis límites y la claridad de que ya no podían tocarme. La avaricia y la arrogancia que los habían guiado durante años se habían convertido en su propia prisión. Yo, por mi parte, había aprendido que la paciencia, la estrategia y la inteligencia valían más que cualquier confrontación impulsiva. Pasaron meses y luego años. 2 años después, mi vida era completamente distinta. La casa que compré estaba llena de luz, tranquilidad y recuerdos construidos por mí y para mí. Había retomado amistades que la presencia de mi esposo y su madre había sofocado. Mis decisiones ya no eran cuestionadas por nadie. Todo lo que hacía, desde el trabajo hasta la vida personal, era un reflejo de mi autonomía. A veces me encontraba recordando cómo todo comenzó. La arrogancia de mi esposo, la manipulación de mi suegra, su desprecio hacia mí por no ser dueña de la casa sino por herencia. Me hacía sonreír, no por burla, sino porque sus intentos de control habían sido completamente inútiles frente a mi determinación. Aprendí que la avaricia puede destruir incluso a los lazos familiares más cercanos. Que la codicia y la arrogancia cegan a las personas y les impiden ver la realidad. Pero también aprendí que la paciencia y la estrategia, cuando se aplican con inteligencia, pueden cambiar el destino de cualquiera. 2 años después, sigo escuchando historias sobre mi esposo y mi suegra. Frustraciones, intentos fallidos de recuperar lo perdido, sus vidas marcadas por la sensación de que siempre estuvieron un paso detrás. Yo, en cambio, sigo construyendo, creciendo y viviendo. Cada proyecto, cada logro, es un recordatorio silencioso de que la libertad y la paz se ganan, no se heredan. Ellos pensaron que podían tenerlo todo, que podían manipularme, que podían borrar mi voz. Pero el silencio después del golpe me enseñó que la verdadera victoria no necesita aplausos, solo integridad, paciencia y la certeza de que merezco mi espacio. Hoy, mientras me siento en mi terraza viendo cómo el sol ilumina mi hogar, sé que nunca más permitiré que la arrogancia ajena defina mi vida. La lección quedó grabada, no en ellos, sino en mí. Subestimar a alguien por su aparente debilidad puede ser el mayor error de su vida, y yo lo comprobé con cada paso que di hacia mi libertad.